Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes, sí, maestra. Excelente, gracias, Paula. Muy bien, vamos a comenzar en un momento. Listo. Gracias, Yoga. Perfecto. Pues bien, en esta ocasión estamos trabajando pues prácticamente lo que es el repaso de la materia de Matemáticas 3. Va a ser muy breve, más que nada vamos a dar indicaciones generales. La próxima semana viene siendo prácticamente de examen final, entonces por eso es importante saber más o menos qué es lo que viene en el examen, cuáles son los temas. Eh, es importante mencionarles que esta semana no tenemos actividad como tal, no hay una actividad propia de la materia, sin embargo, vamos a suponer que en la semana 2 no alcanzamos a realizar la actividad que correspondía, entonces ahorita tienes un periodo para enviar todas esas actividades que quizás te faltaron. Sea cual sea la actividad que te haya faltado, la puedes completar esta semana. Esta es una medida que está tomando de manera general la universidad para que ustedes puedan ponerse al día y más que nada debido a los cambios en plataforma, ya que eso también pues nos pudo desconcentrar un poco. Entonces, desde el 27 de julio hasta el 5 de agosto podemos enviar cualquier actividad, ya sea foro, tareas o cuestionarios. Nada más recuerden que si me envían alguna actividad de foro, por favor, mándenme un mensaje con la persona a la que realizaron la réplica, ya que esto va a facilitar que te realices la revisión correctamente. Recuerda que cuando reviso los foros, reviso aportación 1 y te doy dependiendo del foro, te doy una cierta puntuación por la aportación 1. Aportación número 2, te doy otra puntuación, entonces se van sumando. Aportación número 3, te doy otro puntaje. Por ejemplo, en el foro número 5, la puntuación era 3 por la aportación inicial, 3 puntos por la aportación final y en la réplica era 4 puntos. Entonces sumamos 3 de la aportación inicial más 4 de la réplica son 7, más 3 de la aportación final son 10 puntos en total. Si yo no te reviso alguna de estas 3 aportaciones, entonces por lo regular te está faltando ahí eh, el puntaje necesario para completar el 10. Pudiera pasar que ya te revisé. Ahorita los foros regulares del foro número 5 ya deberían de estar revisados, a menos que me hayan enviado el foro fuera de tiempo, ahí todavía no está revisado. Entonces, si lo enviaste en el periodo regular, en las fechas iniciales y te sigue faltando puntos, seguramente debe de ser eso, que alguno de las réplicas o no me la enviaste o bien yo no lo encontré. Entonces, por favor, si tienes duda con respecto a ello, mándame un mensaje. Recuerda siempre indicarme el grupo en el que estás. Por favor. También quería comentarles que voy a seguir revisando. Ahorita estoy revisando la actividad número 7 de todos los grupos. Creo que ya está completo el grupo A, el grupo B. El grupo C está por terminarse, la actividad número 7. Y el grupo D todavía no se revisa en absoluto. Para que no se preocupen, faltan actividad 7 y actividad 9. Si alguna de las actividades las enviaste una vez más fuera de tiempo, recuerda que primero reviso actividades regulares y ya después vuelvo a abrir las actividades ya revisadas para poder darme cuenta cuáles son las que enviaron fuera de tiempo. ¿Alguna duda sobre esto de revisión de actividades, jóvenes? Perfecto. En cuanto al examen final, les comento que es la siguiente semana. El 7 de agosto tú ya lo vas a tener disponible en tu plataforma. Vas a tener hasta el día 13 de agosto para presentarlo. Aquí sí, traten de realizarlo antes del 13 de agosto. No lo dejen para la fecha final.
¿Por qué? Porque si llegara a suceder algún inconveniente con la plataforma, para que tú tengas tiempo de reportarlo y de esa forma que te puedan otorgar el tiempo, la oportunidad que necesitas, si se te va la luz, si tuviste algún problema de índole personal que te haya impedido. Repórtalo siempre con anticipación, inténtalo desde el principio. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que estudiar para el examen final? Vamos a trabajar con los bloques 5, 6, 7 y 8. ¿Cuáles son los temas correspondientes? Elementos y ecuaciones de una circunferencia, elementos y ecuaciones de la parábola, elementos y ecuaciones de la elipse, también de la hipérbola. ¿Y qué es lo que podemos estudiar para prepararnos? Recuerden que estos temas son los que vimos después del examen parcial. Todos están en nuestro libro de texto. ¿Cuáles son las definiciones más importantes que vas a tener en cuenta? Primero, en el bloque número 5, elementos y ecuaciones de una circunferencia, comenzamos a ver la definición de una sección cónica, también conocida como cónica. ¿Cuáles son las secciones cónicas que existen? ¿Alguien recuerda alguna, jóvenes, de las secciones cónicas? Aquí tenemos una de ellas, la circunferencia. Es con la que iniciamos después del examen parcial. Otra de las secciones cónicas que estudiamos fue la parábola. Una más fue la sección cónica elipse y otra más fue la hipérbola. Estas son las secciones cónicas. Ahora bien, como recordarás, la palabra sección cónica proviene del nombre, ya que cada una de estas curvaturas se forman a través de un cono, el cual es cortado por un plano de diferentes formas. De la sección cónica tenemos que estudiar las definiciones de cada una de ellas. Y sobre todo aquí el consejo que les doy es que tengamos muy buena lectura, que identifiquemos la palabra clave. Bueno, todas estas son secciones cónicas y se parecen mucho en su definición. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre la definición de circunferencia y la definición de parábola? ¿Cuál es la diferencia que existe con la elipse y con la hipérbola? Identifiquen esas palabras claves, pongan todas las definiciones e identifiquen las palabras claves que les van a ayudar en su examen para que ustedes lo puedan responder correctamente. Los elementos de la sección cónica. ¿Cuáles son la definición de cada uno de los elementos? Los elementos principales que vimos para formar una sección cónica son mantos, vértice, generatriz y el eje fijo. Ok, muy bien. Estos son los elementos, pero no solamente te bases en la definición, también hay una o dos preguntas que pudieran ser referente a la imagen. Imagínate que yo te pongo una imagen de una sección cónica de dos mantos y entonces tú tienes que identificar cada uno de los elementos. ¿Cuál es la definición de cónica degenerada? Las definiciones de excentricidad, foco y directriz. ¿Qué son estas definiciones? Ya cuando hablamos únicamente del estudio de la circunferencia, vamos a identificar cada uno de los elementos de la circunferencia. Recuerden también que es importante saber la definición no solamente como curva o sección cónica, sino también como lugar geométrico. En la circunferencia, sus elementos principales son el radio, la cuerda, secante, tangente y diámetro. Estos son los elementos de la circunferencia. Ahora bien, de estos elementos que vienen aquí, vas a estudiar las definiciones principalmente. Vas a también, referente a este mismo tema de la circunferencia, reconocer la diferencia entre un círculo y una circunferencia. Recuerda que no son lo mismo, aunque muchas veces pensamos que sí. El círculo se refiere a todo lo que es, a toda el área, y la circunferencia únicamente al perímetro. Entonces es importante
distinguir muy bien las diferencias entre estas dos definiciones. Recuerda que en cada una de los lugares geométricos de estudio trabajamos con ecuaciones de dos tipos, la ecuación general y la ecuación ordinaria. En el caso específico de la circunferencia, ¿cuál es la ecuación general de una circunferencia? ¿Cuál es la ecuación ordinaria de la circunferencia? ¿Cómo las distingues de otras ecuaciones generales o otras ecuaciones ordinarias? Y también utilizamos el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, recordemos que es un procedimiento algebraico que se utiliza ¿para qué? Para pasar de la ecuación ordinaria a la ecuación general. Por lo regular, nosotros desarrollamos el binomio utilizando una fórmula. Recuerda que la fórmula es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Después de haber estudiado lo que viene siendo la circunferencia o el bloque 5, nos pasamos al bloque 6. En el bloque 6 vamos a encontrar lo siguiente. Nuevamente, el bloque 6 se trata de la parábola. ¿Cuál es la definición de parábola como curva o como sección cónica? ¿Cuál es la definición de la parábola como lugar geométrico? ¿A qué se refiere el concepto de traslación de ejes? ¿Cuál es la dirección de la parábola de acuerdo con el parámetro A? Si el valor de A es mayor que 0, ¿hacia dónde se dirige la parábola? ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo? ¿Abre hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál es la ecuación general de la parábola y su ecuación ordinaria? ¿Y cuáles son los elementos que conforman la parábola? Cada una de las definiciones de estos elementos. Ya aquí, jóvenes, a partir de la parábola, prácticamente del contenido se repite, pero para los diferentes lugares geométricos. En el caso de la elipse, nuevamente, trabajamos prácticamente los mismos conceptos. Definición de la elipse como curva, definición de la elipse como lugar geométrico. ¿Cuál es la orientación de la elipse de acuerdo con sus denominadores? ¿Qué es lo que tengo que distinguir en la ecuación ordinaria de la elipse para saber si es una elipse horizontal o si es una elipse vertical? Recuerda que esto lo vimos. ¿Cuál es la ecuación general de la elipse y su ecuación ordinaria también? ¿Y cuáles son las definiciones de los elementos de la elipse? Y es prácticamente lo mismo para la hipérbola. Definición de la hipérbola como curva o sección cónica. Definición de la hipérbola como lugar geométrico. ¿Cuál es la orientación de la hipérbola? ¿Cuál es la ecuación general de la hipérbola? ¿Cuál es la ecuación ordinaria? ¿Y cuáles son los elementos de la hipérbola? No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, jóvenes. Perfecto. El examen es principalmente teórico, como lo hemos hecho en anteriores, actividades de cuestionarios. Si hay problemas que son muy simples, a lo mejor te digo, de la siguiente ecuación ordinaria, ¿cuál es el valor de A? Vamos a suponer que tuviéramos lo siguiente.
Ok, tenemos esta ecuación ordinaria, jóvenes. ¿Cómo identificamos el valor de la letra A? De acuerdo con los denominadores. De acuerdo con los denominadores, identificamos el valor de la letra A. Aquí tenemos el 81. Recuerden que el número que está en la parte de abajo ya está elevado al cuadrado. Entonces, si quisiéramos saber cuál es el valor del número sin elevar al cuadrado, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada. En este caso, por ejemplo, la raíz cuadrada de 81 vendría correspondiendo a la letra A. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? 9. Muy bien, gracias Adriana. Vendría siendo 9. Y entonces, ¿cuál sería el valor de la letra B? 4. Excelente. Que vendría siendo la raíz cuadrada de 16. Ahí está. De ahí, si se fijan, de esta sola ecuación, ya pudimos sacar dos preguntas. ¿Cuál es el valor de A y cuál es el valor de B? También de esta misma ecuación puedo sacar otras preguntas. Por ejemplo, ¿esta ecuación corresponde a una ecuación ordinaria o a una ecuación general? En este caso, jóvenes, la ecuación corresponde a una ecuación ordinaria. ¿De qué lugar geométrico? Inciso A, circunferencia. Inciso B, parábola. Inciso C, elipse. Inciso D, hipérbola. ¿A cuál corresponde? Hay que estudiarlo. En este caso, hay que revisar bien, jóvenes. Si tenemos el signo negativo, ¿qué tipo de ecuación ordinaria es? ¿Ahí se ve toda mi pantalla o solamente la presentación? Aquí está. Ahí va la pantalla completa. Aquí, por ejemplo, este viene siendo uno de los temas que estudiamos anteriormente, la hipérbola, sus elementos y ecuaciones. Si se fijan, aquí tenemos una ecuación de la hipérbola en la tarea que hicimos. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que en la hipérbola tenemos el signo de menos. Por lo tanto, la ecuación que tenemos aquí viene siendo la ecuación ordinaria de una hipérbola. Y si estamos hablando de una hipérbola, ¿cuál es la orientación de esta hipérbola? Lo hicimos en la actividad de tarea. Horizontal. Excelente, Adriana, muy bien. Tendríamos una hipérbola horizontal. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos iniciando debajo de la letra X. Entonces, esa es una forma en la que podemos determinar la dirección de la hipérbola. ¿Qué más podemos hacer? Hay algunos de ustedes que son muy hábiles con lo que son los programas de graficación. Aquí, por ejemplo, tengo una graficadora. Ahí está. Y podemos ver el gráfico o el dibujo. Aquí ya me hizo el gráfico. La figura geométrica es una hipérbola
y nosotros observamos que la hipérbola está abriendo en sentido horizontal. Entonces, a pesar de que el programa de graficación no me dice es horizontal o vertical, nosotros lo podemos deducir a través de su gráfico. Son herramientas que también nos sirven. Si se fijan, jóvenes, aquí solamente de este problemita o de esta ecuación ya pudimos realizar algunas preguntas. Entonces, en tu examen también pudieran venir ecuaciones, ya sean ecuaciones ordinarias o ecuaciones generales. Sobre todo a través de la ecuación ordinaria. Te puedo poner diferentes ecuaciones ordinarias. A lo mejor ya te puse esta ecuación. Te pongo esta otra ecuación. Esta también. Y esta otra. A lo mejor te pongo estas ecuaciones que vienen aquí. Y te pregunto entonces, ¿cuál de las siguientes ecuaciones ordinarias o cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una circunferencia? ¿O cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una elipse? Y ya de acuerdo a las diferencias que tú logres identificar, vas a poder poner hipérbola, parábola, circunferencia, etcétera. Entonces, es importante también que distingamos las ecuaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Muy bien. Entonces, me parece que no. Bueno, jóvenes. Entonces, prácticamente eso sería lo que puede venir en tu examen, las cosas que te recomiendo que analices muy bien para que te prepares en tu examen. Recuerda que tu examen final tiene una ponderación de 35% sobre el promedio. Si tú logras el 7 al finalizar de sumar todo lo que vienen siendo los puntos obtenidos, entonces estarías aprobando la materia. Incluso déjenme regreso a la plataforma. Aquí está. Incluso si tú sacas, por ejemplo, un 6.5 o arriba de 6.5, tú estarías aprobando la materia con 7. Una vez que pase la semana de regularización, perdón, la semana de examen final, si tú no logras el 6.5 como mínimo, si te quedas con 6.49 o incluso valores más bajos, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a ir a una siguiente etapa, que viene siendo la etapa de examen extraordinario. El examen extraordinario únicamente los van a presentar aquellos que no tengan aprobada la asignatura en periodo regular. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Pues bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos entonces la sesión del día de hoy. Disculpe, maestra. Dígame. Disculpe, maestra. No se preocupe, Paola, dígame. Sí, solo quería preguntar si aún no revisa las tareas, digamos, la de la semana pasada antes del cuestionario.
Los que le falta. cuestionarios, No, la entregable, la que entregamos antes de este que pasó. no, es lo que le comentaba hace un momento. Las actividades 7, la actividad 7, la mitad del grupo C está revisada y el grupo D no está revisado nadie. La actividad número 9, que viene siendo la última que realizamos, en ningún grupo está revisado aún. Voy a estar revisando en estos días de la semana y yo calculo que para el miércoles de la siguiente semana ya deberían de estar todos los grupos revisados. Sí, le preguntaba la primera que me comentaba. Muy Ah, bien, ok. maestra, muchas gracias. Gracias a usted, Paola. ¿Alguna otra duda, chicos? Perfecto. Entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Cuídense mucho, mucho éxito en sus exámenes. Sé que lo van a lograr. La mayoría de ustedes estuvo muy atentos a las clases. Entonces, muchísimo éxito en lo que resta de sus estudios, jóvenes. Hasta luego y cuídense mucho.